Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este canal de YouTube. Somos Cani Latinoamérica. El día de hoy traigo para ustedes el tema de redacción de proyectos para bajar apoyos federales. Vamos a primero analizar cuáles serían algunas de las dependencias federales y qué incluyen sus programas, ¿no? Bueno, sería la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Economía, el INAES, el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Bienestar, INADEM, CONADE, CEP, entre otros, o proyectos también de bancos, cajas de ahorro e inversionistas. Bueno, estos proyectos que emiten las diferentes dependencias pues se rigen por unas reglas de operación que año con año, a través de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, se determinan los montos y los presupuestos, las partidas para los cuales han de entablarse, han de establecerse cuáles van a ser los programas que han de regir el apoyo, los subsidios, las políticas públicas para mejorar el bienestar o atacar ciertas deficiencias que el mismo gobierno ha dejado de o busca incrementar, busca acrecentar a través de sus diferentes programas. Pero bueno, ¿qué son las reglas de operación? ¿Para qué conocerlas? Bueno, estas son, lo que yo les decía, son el conjunto de disposiciones que explican la forma de operar de un programa con el propósito de lograr mejores el incremento de los niveles de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia. Nos permite también conocer quién es sujeto, quiénes pueden recibir los apoyos, cuáles son los apoyos y qué ofrecen los programas, así como los requisitos para poder participar en ellos. También conocer los programas sociales puede contribuir, esto nos va a hacer a contribuir al desarrollo de los ciudadanos y de la comunidad. Y bueno, también nos establece cómo han de vigilarse los recursos públicos para que se apliquen de acuerdo a cómo han sido programados. ¿Para qué nos sirven? Bueno, pues nos sirve para saber quiénes son los que pueden participar en los programas, conocer los apoyos que ofrecen los programas, así como los requisitos, para saber cómo pueden contribuir al desarrollo personal y de mi comunidad, y para vigilar como ciudadano que los recursos públicos se apliquen de acuerdo a cómo han sido programados. Para esto, bueno, muchas veces en varias dependencias han de integrarse, aparte de una serie de requisitos específicos, como pueden ser pues comprobantes de identidad, comprobantes de domicilio, comprobantes de pago de impuestos, en fin, entre otras, un proyecto. Casi siempre van integradas o van con la integración de un proyecto, puede ser proyecto social, puede ser algún proyecto productivo, puede ser pero siempre te van a pedir un proyecto, un análisis económico, un proyecto de financiamiento, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué serían estos dos? Un proyecto que serían el conjunto de líneas de acción asociadas a recursos humanos, a recursos materiales o recursos financieros para lograr uno o varios objetivos, en cuales tienen que ser cuantificables y también tienen que generar un impacto específico. Y también muchas veces, o también pueden ser proyectos de inversión, el cual, bueno, es el documento que ha de contener la descripción a detalle de los alcances del proyecto, los objetivos, las metas, los mercados, las etapas, las necesidades, los conceptos de inversión y de gasto a realizar, así como el impacto social y el impacto económico esperado. Te dejo aquí unas ligas de interés para poder consultar los programas federales, los programas de fondos, catálogos de fondos y subsidios federales para las entidades federativas, así como los programas federales para los municipios. Los tipos de proyectos que pueden integrarse o que te pueden pedir pues pueden ser proyectos agrícolas, proyectos pecuarios, proyectos comerciales, de servicios, agroindustriales, sociales o productivos, por mencionar solo algunos ejemplos. Tenemos todos esta gama de proyectos que pueden integrarse también, proyectos para jitomate en invernadero, para tienda de abarrotes, para la conformación de algún grupo musical, para la elaboración de productos lácteos, en fin, toda una vasta gama de temas que pueden integrarse para poder financiar algún proyecto de estos, o también para ser susceptibles de participación y recibir apoyo o por una dependencia federal o por algún programa específico
que maneje financiamiento sobre algún tema que puede ser manejado de diferentes, puede ser integrado en diferentes fórmulas, ¿no? Seguimos observando cuáles podrían ser algunos ejemplos y los puedes revisar pausando la presentación para poder ver, ¿no?, si realmente tu proyecto o tu tema puede encajar o puede ser similar o puede asemejarse a algunos de los temas que aquí estamos enunciando. Bien, bueno, ¿cuáles son las reglas básicas o cuáles serían las recomendaciones específicas para poder ser susceptible de ser elegido o de poder obtener financiamiento o poder ser beneficiario de algún programa federal? Bueno, vamos a dividirlo en 3 filtros. Primero está el filtro normativo. En este primer filtro, bueno, la Secretaría se encarga de verificar toda la información que tú aportes, la documentación jurídica de tu grupo o tu sociedad. Ellos han de comprobar la veracidad y congruencia de todo lo que has de entregar y debes estar, bueno, esto sí es una observación y un requisito indispensable para todos los grupos, estar al corriente de tus obligaciones fiscales, no tener adeudo con ninguna otra instancia, estar al corriente, tener observaciones de cumplimiento, de buen cumplimiento. Por regular el 50% de las propuestas son declinadas en este filtro porque pues no cumplen con alguna documentación o no cumplen con algún requisito de lo que ya se establece en la regla de operación. El segundo filtro, que es el filtro técnico, que esto ya sería como la segunda etapa del proceso, en el cual, bueno, un grupo de evaluadores expertos va a revisar el proyecto, la corrida financiera para que aseguren la viabilidad técnica y financiera, y ellos son los que van a emitir, bueno, si es favorable va a seguir al siguiente filtro o si es declinada la propuesta, y por lo regular casi la totalidad, cerca del 90% de las propuestas no pueden superar este otro filtro. O sea, de las propuestas que ya pasaron el primer filtro, de ahí pues hacen una supresión del cierto número de propuestas y de ahí solamente pues quedan unas cuantas que tienen que pasar el filtro test, que es el filtro de selección, que el cual sería, bueno, ya el último filtro, en el cual, bueno, el comité directivo de la Secretaría, quien es responsable de asignar el presupuesto a cada proyecto, va a tomar en cuenta las calificaciones de mayor a menor y de ahí hasta van a ir distribuyendo los recursos hasta agotar la disponibilidad presupuestaria. Los resultados pues se anuncian en las páginas de las dependencias y si efectivamente no siempre te dan la totalidad del monto que tú solicitas, esto pues obviamente es de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. ¿Qué dependencias y los programas federales a fondo perdido? Bueno, los principales requisitos para obtener un apoyo, básicamente, que se ha de repetir y que es importante que tú tomes en cuenta, es que estés al corriente con tus obligaciones fiscales, que tengas un registro federal de contribuyentes, que estés libre de adeudo con cualquier otra secretaría federal, que seas mexicano, por supuesto, que cuentes con un proyecto de inversión y una corrida financiera y que presentes toda tu solicitud en tiempo y forma durante la apertura de las ventanillas. Cada año, esto es bueno mencionar, y sobre todo en este año con la nueva Administración Pública Federal, se van a regular más los procesos y se está trabajando más fuerte para que la corrupción rinda menos frutos a los políticos y que realmente los recursos que se brinden para estos programas pues tengan que llegar para lo que fueron creados. ¿Y cuándo se debe aplicar estos apoyos y estímulos? Bueno, las convocatorias, o también como se conocen las ventanillas, abren y cierran en determinados periodos de tiempo en el año, en diferentes fechas y con diferentes lapsos de tiempo disponibles para realizar todas las solicitudes, y todas las dependencias gubernamentales tienen diferentes fechas. Por eso te invitamos a que nos puedas dar like en Facebook o que nos sigas en nuestro canal de YouTube, donde puedas tú ver nuestros videos de reglas de operación, en el cual, bueno, te damos una rápida explicación de cuáles son como que los programas más trascendentes, así como las fechas, los plazos, y también te dejamos las ligas de interés para que tú puedas supervisar a fondo y de manera más cercana
las reglas de operación. Bueno, ¿quiénes pueden recibir estos apoyos? Bueno, van dirigidas muchas veces a personas físicas, morales o instituciones que requieran un apoyo para poder incrementar sus capacidades productivas, puedan ampliar sus negocios, puedan exportar, puedan aplicar nuevos métodos y modelos de negocio, puedan ser susceptibles de algún financiamiento para alguna instancia, para algún proyecto social, para algún proyecto productivo. ¿Qué clases de apoyos de proyectos pueden recibir los apoyos federales? Pues todos los proyectos de negocios y también los proyectos productivos deben obtener estímulos económicos a fondo perdido, básicamente para los proyectos de negocios, o los proyectos sociales pues tienen que destinarse, por supuesto, los fondos para los cuales han sido solicitados, así como los programas o los proyectos productivos pues tienen que enfocarse y tienen que destinarse para lo cual fueron solicitados dichos apoyos. ¿Qué seguridad tengo de que mi proyecto sea aprobado? Bueno, todos los programas federales tienen diferentes tipos y métodos bien delimitados, bien marcados de evaluación de acuerdo a sus objetivos. Y en esta capacitación vamos a estudiar el tema y sobre todo en las capacitaciones presenciales o en la asesoría que brindamos como Secani vamos a estudiar el tema, te brindamos toda la asesoría, todas las herramientas para que tú puedas evaluar, y también en este video más adelante te voy a explicar de una forma muy sencilla, muy metódica y muy clara cómo has de tú elaborar tu proyecto productivo para que puedas tú participar en algún programa de tu interés. Bueno, ¿tiene algún costo ingresar en una ventanilla federal? No, son gratuitos, casi por lo regular pues te piden alguna opinión de cumplimiento que te va a generar pues obviamente algún gasto, algunos trámites de algunos documentos que tú vas a tener que ir juntando para que puedas participar, pero pues obviamente son la mayor parte, si no es que todas las ventanillas son de manera gratuita. Me apoyarán con el 100% de lo que solicité. Muchas veces pues varían de acuerdo a la dependencia y también a la disponibilidad presupuestaria, y te pueden apoyar desde el 35 hasta el 100 total del monto que tú solicites para llevar a cabo tu proyecto, y de los cuales, bueno, tienes tú que comprobar obviamente cómo vas a aplicar el proyecto, cómo has de desarrollarlo, y bueno, han de incluir todos los gastos elegibles y no elegibles, y que se han de consultar siempre en las reglas de operación de todos los programas. Puedo aplicar para varias convocatorias simultáneamente, y bueno, esto es importante aclararlo, que en la mayoría de las situaciones es posible aplicar para más de una convocatoria en más de una dependencia gubernamental, pero sí hay que aclarar que algunas dependencias, algunos programas no permiten esto, y lo especifican claramente en las reglas de operación o en las convocatorias cuando son publicadas. Ahora vamos a revisar nuevamente esta información. Ya la habíamos compartido en el tema de las sociedades cooperativas, porque ahí habíamos explicado nosotros también cómo pueden los diferentes organismos del sector social de la economía, sobre todo, que es donde se encuentran integradas las cooperativas. Teníamos también mencionada esta información, pero lo volvemos a retomar para que tú puedas darte una idea de cómo ir elaborando tu proyecto. En la primera etapa pues tenemos obviamente una información general, una información amplia de tu proyecto, donde vamos a especificar el título de nuestro proyecto, el cual, bueno, debe de ser relevante y debe de indicar a grandes rasgos, de una manera clara, de qué va a tratar nuestro proyecto, ¿no? Por ejemplo, y tengo aquí el ejemplo de un proyecto sobre el mejoramiento de la reproducción de leche y la creación de una microempresa para producción y comercialización de quesos en la comunidad X, ¿no? Puede ser, bueno, aquí lo pusimos, Zapopan, Jalisco. Vamos a determinar también dónde va a ser la ubicación del proyecto, que es el lugar donde se va a desarrollar y donde se va a ejecutar el proyecto. Asimismo, bueno, tenemos que marcar la población beneficiaria
e indicar brevemente el perfil de la población beneficiada. Vamos a desagregar, de ser posible, entre hombres y mujeres, niños, niñas, jóvenes, adultos mayores. Y también, bueno, vamos a especificar la duración del proyecto y un breve resumen de lo que trata en sí el proyecto que vamos a presentar, así como vamos a indicar si el actual proyecto recibió fondos o ha recibido fondos en años anteriores, o en qué etapa se encuentra, si se encuentra en la etapa de arranque, si se encuentra en la etapa de consolidación, o si requiere de financiamiento o de apoyo dependiendo de la fase en la que se encuentre nuestro proyecto, y un presupuesto total del proyecto que se desea financiar. Eso sería como una información básica, un resumen del proyecto que estamos presentando ante la Secretaría, y de ahí, bueno, ya vamos a ir de una manera más profunda a la integración del expediente, en el cual, bueno, ya vamos a integrar los datos de la organización, de la comunidad o la sociedad que va a solicitar los apoyos a las dependencias. Vamos a ser muy claros con estos elementos: nombres, los datos generales, las siglas, la dirección completa, especificar todos nuestros datos: teléfono, fax, correo electrónico, también qué personalidad jurídica tiene, la fecha de la constitución, el nombre responsable de la organización, sus nombres claros, sus identificaciones, los sectores en los que trabaja la organización, el sector productivo, salud, educación, etcétera, cómo está constituida la organización o grupo, y los medios de financiamiento, ¿no?, con los cuales trabaja o ha trabajado la organización. También vamos a poner o a especificar cuál es la relación que guarda con otras instituciones o con otras agrupaciones. Tenemos que ser muy claros y puntuales en esto, así como los recursos con lo que aporta la organización y la comunidad del proyecto que representa. Indicar si la organización o comunidad solicitante ha presentado proyectos anteriormente, la experiencia que haya tenido la organización o comunidad en el manejo de proyectos también tenemos que especificarla. Y bueno, qué pasos a seguir, ¿no?, para elaborar tu proyecto básico. Bueno, pues primer paso pues sería la idea de qué quieres desarrollar, sobre qué quieres desarrollar, cuál sería el tema a desarrollar. Y para eso tenemos que hacernos unas preguntas claves, el cual, bueno, cuál es el problema o problemas que tenemos en la comunidad en la que vivimos, cuál debemos de priorizar. Y para esto te dejo el siguiente diagrama para que tú puedas organizar tus ideas, puedas tú saber cómo vas a ir organizando bien detallado tu proyecto productivo. Y bueno, ¿qué queremos hacer? Vamos a determinar si va a ser un proyecto social o un proyecto productivo. ¿Por qué lo queremos hacer? Vamos a establecer los antecedentes y lo vamos a justificar. ¿Para qué lo queremos hacer? El objetivo general específico. ¿Cuánto queremos hacer? Todos los componentes que han de integrar este proyecto. ¿Dónde lo vamos a hacer? El lugar en el cual va a ser ubicado el proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a especificar también las actividades que vamos a realizar. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Un calendario o un cronograma. ¿A quiénes va a ir dirigido? Que aquí serían, bueno, los beneficiarios directos o indirectos. ¿Quiénes lo van a hacer? Los recursos humanos propios o contratados. ¿Con qué lo vamos a hacer? Los recursos materiales, técnicos y económicos. ¿Y quién nos podría ayudar? ¿Cuál sería la vinculación? ¿Con quiénes más vamos a hacer alianzas para poder llevar a cabo de una manera correcta, idónea y eficaz el proyecto y que se beneficie a la mayor cantidad de personas posibles? Bueno, vamos a pasar al paso 2, que ya está la elaboración del proyecto, en el cual, bueno, vamos a marcar el título del proyecto. Este debe ser, como ya les había yo mencionado, relevante e indicativo de lo que se desea poner en marcha, qué acciones vamos a hacer, sobre quién o qué se actuará. Entonces, por ejemplo, les pongo el ejemplo 1, que es como el título, ¿no?, que ya les había manejado: el mejoramiento de la producción de leche y creación de una microempresa para producción y comercialización de quesos en la comunidad de Zapopan, Jalisco. Vamos a establecer también los antecedentes, donde vamos nosotros a ser muy claros, resolviendo estas preguntas que marcamos acá. Vamos a justificar también nuestro proyecto, en el cual, bueno, vamos a establecer por qué es importante solucionar ese problema, ¿no?, con el proyecto que queremos llevar a cabo.
y vamos a indicar qué podría pasar con el programa a mediano plazo, si el proyecto se realiza o no se realiza, y vamos a marcar también, bueno, el objetivo general, encontrar el objetivo general del proyecto, donde se han de responder las siguientes preguntas sobre qué cambio queremos lograr con el proyecto, o dicho en otras palabras, cuál es el resultado final y cuáles son los resultados que queremos conseguir. Y te dejo acá un ejemplo que es lograr el mejoramiento de los ingresos económicos de los pequeños productores de leche de Zapopan, brindando alternativas que mejoren la producción y venta de sus productos. También vamos a marcar y ser muy puntuales en los objetivos específicos, que estos, bueno, son ya los logros concretos que permiten determinar con claridad lo que se pretende alcanzar con la ejecución del proyecto. ¿Cuáles son los objetivos específicos que hacemos posible el logro del proyecto general, ¿no? Y pueden tener varios, el cuales, bueno, los ejemplificamos acá. Posteriormente, bueno, vamos nosotros a ser muy claros en la determinación de los componentes, que son, bueno, la parte del proyecto que pretende y que son necesarios para cumplir los objetivos específicos que habíamos visto en la lámina anterior, que planteamos en este proyecto. Y bueno, tenemos los diferentes componentes con sus ejemplos, ¿no? Cómo vamos nosotros a cumplir los objetivos que habíamos enunciado. Y también, bueno, vamos a ser muy claros y a marcar las actividades que vamos a realizar para que el proyecto se lleve a cabo. Entonces tenemos los ejemplos para el componente 1 que habíamos visto en la lámina anterior, cuáles serían las actividades que habríamos de realizar para poder alcanzar esa meta. También tenemos que ser muy claros en los indicadores y medios de verificación, que son las medidas directas o indirectas para averiguar hasta qué grado se han cumplido los objetivos, componentes y actividades planificadas desde la actividad hasta el objetivo general. Estas deben de tener un indicador que mida su grado de cumplimiento. Entonces tenemos los ejemplos, cuáles serían, por ejemplo, el indicador de la actividad 1, el resultado esperado, cuáles serían, cómo vamos a medir, cómo vamos a cuantificar esta actividad, los medios de verificación, cómo lo vamos a comprobar, en este caso, bueno, facturas de los productos, el indicador del componente 1, cómo lo vamos nosotros a verificar que realmente se cumpla, y el medio de verificación, que serían, bueno, comparaciones con datos al inicio del proyecto, reportes de leche recibida por la quesería y venta directa, informes técnicos de los representantes de la Secretaría. Después, bueno, tenemos que considerar también factores que puedan incidir en la implementación o en el desarrollo del proyecto, que estos, bueno, pueden ser acontecimientos, condiciones, decisiones fuera del dominio de gestión del proyecto, que está más allá de nuestras manos, ¿no? Y cuando elaboramos un proyecto, tenemos que considerar diferentes cuestiones que puedan interponerse o que puedan alterar o que puedan cambiar de cierta forma o impedir de cierta forma un correcto o un adecuado implementación, un adecuado desarrollo del proyecto. Entonces, bueno, aquí dejamos los ejemplos. Tenemos que considerar también todos los insumos, todos aquellos recursos físicos, materiales que vamos nosotros a utilizar para poder llevar a cabo nuestras actividades. Aquí tenemos, bueno, para una actividad, pues que nosotros va relacionada con la producción de quesos, pues obviamente tenemos que comprar desparasitantes, jeringas, narigueras, etcétera, para poder tratar el componente 1. La viabilidad, también tenemos que considerar si es factible la elaboración, la ejecución del proyecto desde el punto de vista técnico, si hay recursos económicos y humanos necesarios y suficientes, si contamos con respaldo institucional, cuáles son los aspectos socioculturales positivos, en fin, toda una serie de elementos que tenemos que analizar para que podamos comprobar que nuestro proyecto va a ser de suma utilidad y que va a ser viable y que va a poder desarrollarse de una manera adecuada, de una manera eficiente, y que va a ser de suma importancia, porque es de suma importancia que se ejecute este proyecto. Vamos nosotros también a analizar el impacto social de nuestro proyecto. Permítame. Y bueno, aquí vamos nosotros a analizar que los beneficiarios directos e indirectos para nuestro ejemplo
por ejemplo, 30 familias, que son las familias que se encuentran participando directamente en el proyecto y que serían las principales beneficiadas, y después el resto de la comunidad sería como los demás beneficiarios indirectamente. Tenemos que marcar también un análisis económico del proyecto, de la viabilidad, y bueno, aquí nos establece que los proyectos productivos y de pequeña industria deben de presentar un análisis básico de rentabilidad. Eso pueden ser los ingresos, costo, flujo de caja, costo-beneficio, punto de equilibrio. Asimismo, bueno, tenemos que establecer el mercado de comercialización, dónde y cómo se venderá, cómo está la oferta y la demanda de la zona. De la misma forma, tenemos que determinar el impacto ambiental que va a generar nuestro proyecto, así como para mitigar los riesgos al medio ambiente. Y bueno, una recomendación aquí es que los análisis económicos y de mercado no son tan necesarios para un proyecto social, pero es objetivo de la Secretaría capacitar a las personas en estos temas que son básicos a la hora de elaborar un proyecto productivo, ¿no? También vamos a establecer en el proyecto la metodología, que es quién y cómo van a desarrollar las actividades que se desarrollaron, que se planificaron, y cuáles van a ser los recursos necesarios para su ejecución. Vamos a hacer un desglose del presupuesto y del calendario de las actividades que vamos a llevar a cabo en la ejecución de nuestro proyecto. Y bueno, el presupuesto pues es el punto fundamental del proyecto, porque es la que va a determinar el monto de los apoyos, los montos máximos y cuánto se va a gastar en la implementación de un proyecto o de nuestro proyecto. A la hora de que nosotros elaboremos el presupuesto, tenemos que contestarnos las siguientes preguntas: ¿qué recursos financieros necesitamos para ejecutar el proyecto? ¿Qué recursos humanos vamos a emplear? ¿Qué recursos materiales necesitamos? ¿Y qué recursos puede aportar la organización o la comunidad donde vamos a implementar el proyecto? Asimismo, vamos a detallar el calendario de ejecución de actividades. Esta va a ser mediante un cuadro bien organizado de acuerdo al tiempo de inicio y terminación del proyecto, en el que debemos de plasmar todas las actividades que platicamos y que esta va a constituir una importante fuente de consultas para los que van a analizar y determinar la viabilidad o no del proyecto. Tenemos que establecer los medios de monitoreo y evaluación, que nos van a determinar también cómo va a ser cuantificable, medible todo lo que se haga, lo que se realice en el proyecto. Y bueno, en esto se tienen que precisar cómo se va a realizar la evaluación en la organización, y los responsables van a tener que obviamente integrar informes de actividades a las instancias que van a ser los que van a brindarnos el financiamiento. Asimismo, bueno, la evaluación se realizará en periodos amplios de tiempo que, dependiendo de la duración del proyecto, pueden ser semestrales o anuales, y pues obviamente tenemos que entregar estos medios de análisis y de seguimiento a nuestro programa. Pues bueno, básicamente esto es referente al tema de la elaboración del proyecto, que ya lo habíamos visto ya lo habíamos analizado en nuestras presentaciones de las sociedades cooperativas. Sin embargo, es sumamente importante retomarlo bien estratificado y sobre todo vincularlo sobre la importancia que juegan en la elaboración y en la participación de los proyectos productivos para poder ser susceptibles de financiamiento por medio de las dependencias federales. Bueno, para mayor información, dudas, sugerencias, apoyo, revisión, asesoría, síguenos en Facebook, estamos como Secani Latinoamérica. Danos like, activa tus notificaciones y danos like en nuestra página, en nuestro canal de YouTube. Estamos también como Secani Latinoamérica.
ahí escríbenos, te dejamos en algunos videos las ligas donde tú puedes revisar con más calma y detenimiento las diversas reglas de operación que ofrecen las secretarías y las dependencias federales. De mi parte sería todo. Te recomiendo que nos sigas en Facebook para poder interactuar de una manera más cercana y podamos llevar una mejor análisis de los temas aquí planteados y de una manera más cercana. Te deseo un lindo día. Cualquier cosa, pues estamos en contacto. Hasta la próxima.